estamos en una constante fiesta en nuestra Iglesia Católica. Gracias por estar aquí nuevamente. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Bellísima alabanza para nuestra Madre Santísima, porque esta semana pues festejamos la natividad de nuestra Madre Santísima. Miren qué bella flor regalamos, la vamos a poner aquí a un ladito, porque si no pues se nos va a caer por aquí el agua. También vamos a poner la imagen aquí a un ladito también, va para dar inicio a este compendio en esta semana. Que terminamos el día domingo, pues vamos a revisar más que nada las lecturas del 23º domingo del tiempo ordinario. Y pues vamos a dar inicio, pero no sin antes ponernos en la presencia del Señor para darle gracias por todas las bendiciones que ha derramado durante esta semana, que sigue derramando día con día. Te damos gracias, mi Señor, gracias porque siempre estás con nosotros. Queremos pedirte perdón por las veces que te fallamos, que te ofendemos. Danos un espíritu de fortaleza, de sabiduría para saber actuar, para saber conducirnos en esta vida, siempre de tu mano, mi Señor. Mamita María, cobíjanos con tu manto y llévanos por el camino que lleva a tu Hijo Jesucristo. Padre Santísimo, todo esto te lo ponemos en tus manos, el agradecimiento y la súplica de perdón en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio. Tenemos el día lunes 6 de septiembre, en la primera lectura veíamos de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Seguimos viendo a San Pablo con diferentes de sus cartas y tenemos en esta ocasión a Colosenses capítulo 1 versículos del 24 en adelante. Yo he llegado a ser ministro de la iglesia para anunciar el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos. Sabemos que antes la ley era la ley rigurosa, la ley que pues rigurosa, esa sería la palabra, y Él vino a perfeccionar esa ley con la ley del amor, la ley que conocemos a través de los evangelios, a través de Cristo mismo que se dio a nosotros por amor. Es ese secreto, ese misterio más grande de amor que a veces pues simplemente nos cabe en la cabeza. El sacrificio que hizo el Señor, sin embargo lo hizo porque nos ama tanto, mis hermanos, que si nosotros reconociéramos ese don del amor que ya tenemos, viviríamos siempre felices. No hubiera gente triste, gente amargada, gente decepcionada, desilusionada, nada de eso existiera, pero no creemos en ese don maravilloso del Señor, que a pesar de nuestras cruces y nuestras situaciones del día a día,
pues Él está siempre con nosotros y ayudándonos a cargar con nuestra cruz. Así es que confiemos más en el Señor, abandonémonos en su presencia y vivamos felices, alegres, en espera de su regreso. Y pues esta es la invitación para el día de hoy. Y tenemos este mismo día, el lunes, en el Salmo 61. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Tenemos también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado. Esta lectura está bellísima, mis hermanos, y como les digo, ellos siempre, los fariseos, estaban acechando a Jesús, querían ver qué cosas hacía, porque la ley, como les dije al principio, era muy rigurosa y entonces los sábados no se permitía hacer nada, pero el Señor viene a cambiar eso porque la gente necesitaba ser sanada, ser sanada, curada, alimentada, todo lo que el Señor venía para ofrecernos en cualquier día. En todo momento el Señor está con nosotros. Tenemos el día martes en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al 15. Dios nos dio una vida nueva con Cristo, perdonándonos nuestros pecados. Estamos hablando de lo mismo, de la cruz de Cristo, de cómo tenemos nueva vida porque Él derramó su sangre preciosa por nosotros, porque nos abrió las puertas del cielo nuevamente. Antes no teníamos esperanza y con la venida de nuestro Señor Jesucristo se abrieron esas puertas hermosas. Claro que venían los profetas anunciando la llegada de nuestro Señor y al llegar la plenitud de los tiempos, como escuchamos en las lecturas, cuando Cristo se manifiesta ya presente en nuestra tierra y todo, pues Él vino para eso, para darnos vida nuevamente, para morir por nosotros en la cruz, para pagar el precio, ese precio tan alto, y lo pagó por amor a ti, mi hermano que me escuchas, y por amor a mí, por amor a todos y cada uno de nosotros. No desperdiciemos ese don tan maravilloso y regresemos al Señor para darle gloria y honor a Él, que es el único que se lo merece. Bueno, tenemos este día martes, el Salmo 144. El Señor es bueno con todos. Perdón. Dice del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Pasó la noche en oración y eligió a 12 discípulos, a los que llamó apóstoles. Y lo hemos comentado en programas anteriores, cómo Jesús llama a sus discípulos. Entonces les voy a mencionar los nombres de cada uno de ellos, ¿verdad? Que ya los hemos visto, como les digo, pero no está de más recordarlos. Tenemos a Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que como sabemos son los hijos de Zebedeo, a los que Jesús les llamó Boanerges por ese temperamento tan tremendo que tenían, y después se convirtieron pues en los apóstoles del amor, cómo fueron transformados por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago, hijo de Alfeo, a Simón, llamado el fanático, a Judas, el hijo de Santiago, y finalmente a Judas Iscariote, quien más tarde pues lo traicionaría. Bueno, tenemos el día miércoles. Este día miércoles hermoso es con lo que iniciamos, con la natividad de la Santísima Virgen María, nada más y nada menos que su cumpleaños, el día que ella nació. Por eso lo festejamos, veneramos mucho a nuestra Madre Santísima, no nos cansamos de agradecer ese sí generoso que tuvo siempre, que se abandonó en la confianza del Señor. Aprendamos más de nuestra Madre Santísima, de sus virtudes, imitémosla, y sepamos que
que siempre tenemos una mamá a la que podemos acudir con toda la confianza del mundo, con absoluta confianza, porque es la principal intercesora ante el trono de su Hijo. Y aparte, pues es nuestra mamá. Cuánta confianza y cuánto ternura sentimos con nuestra madre de aquí de la tierra, pues cuanto más con ella, que es la santidad misma. Así es que confiemos en ella y en su poder de intercesión. Tenemos este día en la primera lectura del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Tenemos en el Salmo 12, me llenaré de alegría en el Señor. Y tenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Sabemos que pues se le aparece el ángel Gabriel que le anuncia la llegada del Señor y le dice pues que ella quedará embarazada. Entonces ella le dice, ¿cómo será esto? Ella se atreve a preguntarle de alguna manera, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel le dice, concebirás por obra del Espíritu Santo. Entonces así fue como fue concebido nuestro Señor Jesucristo, la santidad misma, la pureza misma, y pues le dice ella, le contesta, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se confió inmediatamente, le dio el sí que cambió nuestro rumbo, mis hermanos, nuestro rumbo. Nosotros ya somos salvos, mis hermanos. No le demos más poder al pecado, no le demos más poder al enemigo con nuestras acciones, sino tratemos de buscar siempre la santidad, la vida en orden, la vida conforme a la voluntad de Dios para ya no ofender más al Señor y hacer valer ese sacrificio tan grande que Él hizo por todos y cada uno de nosotros en la cruz. Tenemos el día jueves 9 de septiembre en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Tengan amor, nos dice San Pablo, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Y aquí nos dice, nos da unas recomendaciones muy claras, muy precisas, muy importantes. Sean compasivos. Sabemos que el ser compasivo es dolernos de la situación difícil de los demás. Entonces es ser compasivos, es salir a buscar al hermano que sufre, al hermano necesitado, es salir y tener esa compasión dentro nuestro. Dice, sean magnánimos. Magnánimo significa noble de temperamento. Una persona que tiene noble su temperamento, tiene grandeza de espíritu y sabe ser generoso. Eso es una persona, una persona magnánima. Sean humildes sabemos que es rendirnos a la palabra de Dios, decirle, Señor, ya no voy a actuar con mis propios criterios, con mis propios pensamientos, sé que tú eres la verdad, que hay una sola verdad y se llama Cristo y quiero seguir esa verdad. Esa es la humildad, mis hermanos, y ser obedientes a ella, obviamente. Tenemos también, nos dice, sean afables. Afable significa agradables, apacibles y cordiales en el trato, siempre ser amables con los demás, decirle a nuestra Madre Santísima, dame de tus virtudes, de las gracias tan grandes que tú tienes para poder yo también darme a los demás, con ese amor y esa ternura como tú lo sabes hacer. Dice también en esta lectura, sopórtense mutuamente. ¿Por qué lo dirá? ¿Por qué dirá eso? Sopórtense mutuamente. Pues obviamente porque todos tenemos defectos, todos tenemos pues situaciones así difíciles de nuestro temperamento, de nuestros vicios, de nuestras cosas, pero ¿quién no las tiene, mis hermanos? Todos las tenemos. Dice el Señor, el que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra, ¿verdad? De situaciones difíciles. Sin embargo, pues no nos preocupemos porque no nos va a caer ninguna piedra. O sea, todos tenemos defectos. Por eso tenemos que ser pacientes, tolerantes entre nosotros.
obviamente trabajando en pos de la perfección que también se nos pide. Dice también, y sobre todo estén y sobre todas estas, dice también perdónense, continuamente nos ofendemos de una u de otra manera, vivamos siempre perdonándonos y avanzando en todo esto, y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión, y finalmente dice, sean agradecidos. Tenemos que agradecer tanto al Señor, tantos dones, tantos regalos, el don de la vida para empezar, que nos eligió porque quiere que vivamos eternamente con Él en su presencia. Y tantos regalos y tantos dones, tanta providencia del Señor, solo es vivir agradecidos con Él. Tenemos este mismo día, jueves, el Salmo 150, alabemos al Señor con alegría. Y tenemos del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Para empezar, pues, ¿qué quiere decir misericordia? Misericordia es el que se compadece de la miseria humana. El Señor es el más misericordioso, se compadece de nosotros que traemos miseria en nuestro corazón. Sabemos, como nos dice la Escritura, que de nuestro corazón solo emanan cosas negativas. Sin embargo, cuando vamos limpiando, cuando vamos permitiéndole al Señor que Él entre, podemos desprender esa luz también que viene de Él. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo ser misericordiosos nosotros como es el Señor? Vamos a ver aquí algunos ejemplos para darnos esta idea, estar en cuenta que sí se puede con la gracia de Dios. ¿Cómo ser misericordiosos? Dice, amen a sus enemigos. Todos tenemos enemigos de una o de otra forma, hay que orar por ellos, amarlos siempre. Dice, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los difaman, siempre orar por nuestros enemigos, por quien nos calumnia, por quien lo que sea que haga en contra nuestra, orar, mis hermanos. Ese es abrazar al hermano, quizás a la distancia, pero abrazarlo con el amor de Dios. Que quizás él esté pensando, no, pues aquella persona me está odiando, me está aborreciendo. No, estoy orando por ti y te amo en el amor de Cristo. Al que te golpee una mejilla, ponle la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hace de esto de extraordinario? También los pecadores aman a los que los aman. Entonces, amémonos de corazón, como dice el canto, la alabanza, amémonos de corazón. Realmente dice, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Lo veíamos en la lectura anterior, de ser amables, pacientes, agradecidos, de ser magnánimos. Entonces, agradables a los demás, siempre tratar a todos con mucho amor y ternura, pues es la manera como también nos gustaría que fuéramos tratados nosotros, ¿verdad? No con desplantes, no con gritos, no con nada de eso, sino con amor. Tenemos el día viernes 10 en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Antes fui blasfemo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Aquí Pablo reconoce que él era perseguidor de Cristo totalmente, de todos los cristianos. Entonces, pero dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Sabemos la historia de San Pablo tan hermosa. Pues los invito a leer y profundizar también en esta lectura. Tenemos este día viernes el Salmo 15. Nuestra vida está en manos del Señor. También tenemos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42.
¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Aquí se nos hace esta pregunta, ¿no caerán los dos en el mismo hoyo? Y dice, ¿y por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Aquí se nos pide, mis hermanos, más que nada que antes de corregir a nuestro hermano, pues revisemos cómo estamos nosotros, revisemos si estamos haciendo las cosas conforme Dios quiere. Si la respuesta es sí, si las estamos haciendo, pues vamos con mucha ternura y amor a corregir a nuestros hermanos y todo. Pero si no es así, si no estamos siguiendo los mandamientos, si no estamos apegados a lo que el Señor nos pide, nos pregunta, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Entonces, no critiquemos, más bien invitemos al hermano, como les he mencionado, con la ley del amor, no con la ley aquella que estábamos, ahora sí que, ¿cómo se dice? Pues no preparados, ¿no? Con una ley arbitraria, con una ley dura, con una ley rígida, sino ahora con la ley del amor, compadeciéndose, ser nosotros también, como decíamos antes, misericordiosos, ser misericordiosos con los hermanos, con los pequeños que apenas inician su camino de conversión, ser pacientes, porque queremos que ellos también tengan paciencia con nosotros, y siempre que corrijamos con ternura y amor, siempre. Tenemos el día sábado 11 también a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Y tenemos en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa era su misión, esa fue siempre su misión. Y sigue viniendo, mi hermano, sigue viniendo, sigue muriendo por ti. Siempre cuando nos confesamos, retoma nuestros pecados. Vayamos con confianza al sacramento de la reconciliación, a depositar ahí toda esta miseria nuestra, todos los pecados, todos los errores, todo lo que cometemos día a día. El Señor conoce nuestra fragilidad y nos recibe como un Padre amoroso y misericordioso en la persona del sacerdote, y nos da la absolución de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados a través de sus ministros, que son nuestros sacerdotes. No desaprovechemos esta gracia tan maravillosa de volver continuamente al Señor, y en esa medida pues nos va limpiando y nos va purificando, y nosotros empezamos a dar una respuesta de amor y de fidelidad, y ya no queremos volver atrás, ya no queremos estarnos emporcando como los puercos ahí revoloteándonos en el pecado, porque ya nos ha estado lavando el Señor y ya aprendimos qué es la pureza, qué es el purificarnos, y ya no queremos estar allá, ya no queremos, y solamente con su gracia, con su amor podemos sostenernos en amistad con el Señor. Pero de repente podemos caer, somos débiles y frágiles, y así es que disfrutemos ese don maravilloso, ese regalo de nuestra Santa Iglesia Católica, que es el sacramento de la reconciliación, porque para eso vino Jesús al mundo. Él no vino por los justos, vino por los pecadores. Dice, yo vine a curar a los enfermos, no a los que se consideran sanos. Entonces nosotros declarémonos pecadores en la presencia del Señor, y Él viene con su gracia a perdonarnos y a hacer nuevas todas las cosas. Tenemos este día el Salmo 112. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Tenemos también del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? De nada nos sirve, mis hermanos, decir, ay Señor, Dios mío y todo, y estar quebrantando siempre la ley. El amor se refleja en la obediencia nuestra al Señor. Y dice aquí, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos.
Y tenemos aquí, dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Depende cuando tú escuches hablar a una persona, mi hermano, y cómo se comporta, cómo se dirige, cómo son sus palabras, te das cuenta que trae en el corazón. Eso es inevitable. Siempre vamos a reflejar a través de nuestra boca de lo que está lleno nuestro corazón. Así es que pidámosle al Señor que more aquí, que siempre esté presente para poder compartirlo con los demás, sus maravillas, su grandeza y su amor. Dice, el que escucha la palabra y la pone en práctica se parece a un hombre que al construir su casa la construye en una roca muy fuerte, muy firme. Vienen las tormentas, vienen todas las situaciones, y esto es los problemas, las situaciones difíciles, todo lo que nos aqueja, pero esa persona se mantiene sobria, se mantiene firme en la fe y en la esperanza del Señor cuando escucha su palabra y la interioriza. Y cuando no es así, construye su casa en suelo así, en arena, y entonces pues cuando viene cualquier vientecito, cualquier situación difícil, pues se cae. Esa persona cae en depresión, cae en tristeza, en esto, en lo otro, porque realmente no confía en el Señor y confía sobre todo en el que Él lleva su obra y sabe cómo llevarla. Así es que cuando haya tiempos difíciles, mantengámonos firmes en la confianza del Señor, que esos momentos siempre van a llegar, siempre, siempre, cuando menos lo esperemos, pero con la certeza de que el Señor siempre, siempre está acompañándonos, siempre está con nosotros y librando las batallas si nosotros le damos esa autoridad en nuestro corazón. Tenemos por último el día domingo, que iniciamos el 24º domingo del tiempo ordinario. En este día tenemos en la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. Dice el Salmo 114, caminaré en la presencia del Señor. Y en la segunda lectura tenemos de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18. La fe, si no se traduce en obras, está completamente muerta. ¿Y cuáles son las obras? Las obras que nos pide el Señor en sus evangelios. El corazón del evangelio, ¿cuál es? Ir a darle de comer al hambriento, ir a darle de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al que está preso, visitar a los enfermos. Esto es, como nos dice nuestro querido Papa Francisco, salir a las periferias, no quedarnos y ensimismarnos en nosotros mismos, en lo que yo necesito y nomás mi casa y aquí. No, hay muchos hermanos necesitados y es lo que el Señor nos pide, ir a hermanarnos con los que necesitan, que a través de nosotros respiren el amor del Señor, como le dice una persona, Madre Teresa de Calcuta, cuando lo estaba atendiendo a un leproso, a una persona que apestaba y todo eso, y ella lo atendió con tanto amor, y le dice ella a él, le dice, ¿quieres ir a conocer al Señor, a mi Dios? Y le dice, si tu Dios, le contesta él, si tu Dios es como tú, yo quiero irme ya a conocerlo. Imagínense cuánto amor y cuánta ternura Madre Teresa desprendía con su presencia, que las gentes ya querían ir al cielo para vivir eso eternamente y en plenitud. Imagínense, trabajemos para que algún día alguien pueda decir así de nosotros. Hay que trabajar bastante duro. Bueno, tenemos por último del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Dijo Pedro, tú eres el Mesías. Y luego también dice en esta lectura, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Aquí hay dos cosas. Primero, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ya les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro le contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces le dice el Señor, Pedro, esto te lo ha revelado el Señor y te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le responde inmediatamente el Señor.
Pero más tarde le dice el Señor, le dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y va a ser clavado en un madero y todo, les explica. Y le dice Pedro en ese rato también, le dice, no, Señor, tú no puedes pasar por esa situación, no lo vamos a permitir ni nada. Entonces, en ese rato también el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Fíjense qué cosas tan duras le dijo el Señor a Pedro y en ese mismo momento pasó todo eso. Entonces, pero aquí se nos hace más que nada una pregunta a nosotros. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Entonces, todos tenemos una respuesta en nuestro corazón. Quizás alguien diga, bueno, es alguien que hace mucho vino y que no significa nada para mí. Y unos decimos, sí, significa todo para mí. Pero bueno, ¿qué quiere decir caminar en pos de Jesús? Porque para allá vamos, estamos llamados a caminar en pos de Jesús. Dice, caminar en pos de Jesús es ir adelante por la vida con su misma confianza. Es parecer hijos amados de Dios, siempre dar esa alegría a los demás, transmitir ese amor de Dios. Es reconocer el mismo camino de Jesús que vino a servir y no a ser servido, como les dije de Madre Teresa de Calcuta, el servicio, a darnos a los demás. Es dirigir cada día nuestros pasos al hermano necesitado. Ahí nos lleva la Eucaristía a sentirnos un solo cuerpo y a partirnos por los demás. Caminar en pos de Jesús también es que dejemos que la Eucaristía nos transforme. Es un pan partido para dar vida a todo el mundo. Y pues abrámonos, mis hermanos, abrámonos a la novedad escandalosa de Dios crucificado y resucitado. Entonces viviremos en la alegría de los hijos de Dios. Sabemos que Cristo vino y murió por nosotros. Abracémonos de esa cruz para resucitar con Él. Entonces viviremos. Dice las Sagradas Escrituras, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Así es que permítenos, Señor, morir a lo nuestro, morir a mi ensimismamiento, a mi egoísmo, a mi soberbia, a todos mis pecados capitales que me dominan. Que muera yo, Señor, que muera para renacer a tu gracia y a tu amor. Pidámosle esa gracia al Señor, mis hermanos, con toda confianza, sabiendo que Él tiene unos oídos grandes para escuchar nuestras súplicas, sobre todo esas súplicas que van a interiorizar y transformar nuestro corazón para ser hombres nuevos y sobre todo vivir en la alegría de los hijos de Dios, los hijos amadísimos que somos tú, hermano, que me escuchas, y yo y el mundo entero. Que así sea para todos. Un abrazo fuerte. Los amo en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Hasta muy pronto.